Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas de interés nacional e internacional. Estamos en la última semana, bueno, la última semana no, porque la semana que viene, el 31 es lunes, pues esta es la última semana ya en los albores del mes de agosto. Se nos está yendo el año rápidamente y ha sido un año como todos, con sus virtudes y defectos, con sus problemas intrínsecos de lo que ocurre en el espectro nacional, pero es un año donde es el preámbulo del inicio de los procesos electorales en República Dominicana, porque tan pronto despunte el 2027, arranca todo el escenario de cara a las primarias, que es el primer tramo, las primarias de para las elecciones, para la escogencia de los candidatos que tienen que hacer los partidos por obligación en el mes de octubre, y desde marzo ya arranca la precampaña, o sea, oficialmente arranca la precampaña. O sea, hay que esperar que el año que va desfilando hacia su conclusión marque todo lo que va a hacer estos 2 años siguientes, el año preelectoral con la escogencia de los candidatos y el año electoral con la elección de las próximas autoridades. En febrero, autoridades municipales, en mayo, autoridades congresuales y presidencial. Y es interesante ver cómo se va enmarcando todo lo relativo al proceso. Hay 3 grandes partidos, partido de gobierno, el PRM, partidos de la oposición, Fuerza del Pueblo, PLD, Fuerza del Pueblo, y una veintena, casi treintena, de partidos y movimientos satélites que normalmente sirven de bisagra y se adhieren a las candidaturas y a los partidos mayoritarios en busca de mantener una personería jurídica, algo que hay que resolver más tarde o más temprano, porque eso es una aberración para lo que es un sistema político. Usted me dirá, bueno, es un sistema justo, eso lo plantea la democracia, mientras más partido haya, mucho más diversa es la discusión de la temática política y social y económica del país. Si así fuera, está bien. Pero ninguno de esos partidos hace vida política para nada. La vida política de ellos está en el entorno de los grandes partidos en los momentos de los procesos electorales. Mientras tanto, están allí ordeñando la vaca del dinero que le da el Estado para el sostenimiento de la democracia. Y eso tenemos que cambiarlo en algún momento. Necesariamente eso tendremos que cambiarlo en algún momento. Porque si bien es cierto que la democracia es cara y nos cuesta y es la mejor inversión que se hace, todo eso puede ser verdad, pero todo eso es una falacia. ¿Por qué digo que puede ser verdad? Sí, porque hay partidos y hay políticos que necesitan algunos recursos para poder desarrollar en no igualdad de condiciones, pero en cierta igualdad de condiciones con los más grandes, el desarrollo de la política cotidiana en el país, como fortalecimiento de la democracia. Si así fuera, sería una gran verdad. Pero no es así. No es así. Millones de pesos se van en las cunetas y en los bolsillos de esos que se denominan políticos y que simplemente por tener una inscripción en la Junta, generalmente amañadas, porque es tan débil el sistema en ese sentido, que lo que permite es que una gente, un grupo, pueda llevar ante la Junta Central Electoral un listado de tal cantidad de personas dentro del universo de
los electores empadronados por la Junta Central Electoral, o sea, personas mayores de edad, que puedan llevar un número determinado, un porcentaje determinado de personas que dicen, no que son miembros de ese partido, no que están inscritos en ese partido, en esa organización, sino que ven bien que esa persona, que ese grupo, que ese conglomerado participe en los procesos políticos del país. Y ya con eso, la Junta simplemente le da una legalización. Una legalización. Señores, eso como decían los viejos, llora ante la presencia de Dios. Inmediatamente entran en el ranking de ir y sentarse en las asambleas de delegados políticos ante las autoridades de la Junta a discutir de tú a tú con los demás. Usted me dirá, ¿eso es parte de la democracia? Sí, pero ¿cuál es su representatividad real? Y sí, militantemente a recibir esos fondos mes por mes que llegan a sus cuentas, supuestamente para usarlos en el fortalecimiento de esas estructuras políticas como parte de todo el conglomerado de discusión en favor de la democracia. Si comenzamos a buscar en lista fulano, yo no sé ni dónde están, y yo pues, me presumo una persona por lo menos enterada, informada. Gente que hace años que no se ven, 2, 3 años que no se ven desde que comenzó el proceso después de las elecciones, ordeñando su vaca tranquilo, recibiendo esos fondos para uso del que la Junta Central Electoral no tiene ningún control, porque supuestamente hay que llevar un informe anual a la Junta, los cuales ellos ni buscan, ni verifican, ni confirman, nada. Simplemente llenar ese requisito, si es que lo llenan. Muchos de ellos ni lo hacen siquiera. Entonces esa parte del proceso está viciado y en algún momento tendremos que cortar de una u otra forma esa sangría de dinero y esa mentira de lo que es el concierto de la discusión política en República Dominicana. Es así, señores, es así, desgraciadamente. Usted me dirá, oh, tú eres muy elitista porque tú piensas que fulano o perencejo. Búsquenlo. Búsquenlo. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y tenemos esa situación de cara al perfil de final de este año, 2026, para entrar de lleno en el 2027, ya en el periodo, en el año preelectoral y en el periodo de la configuración de las candidaturas, de las diversas candidaturas que van a jugar en el proceso de elección del 2028. Una oposición que lo que se ha convertido es en una oposición de dimes y diretes cotidiana, que tiene una confrontación interna, que no hay un acuerdo de confrontación interna porque ellos se pelean más entre ellos, aunque tratan a veces de disimularlo, pues se tienen más ojerizas entre ellos, entre los dos principales grandes partidos, la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque uno es producto del otro. Y el uno busca todas las formas de absorber militancia, haciendo propaganda de crecimiento sobre la base, de restarle a esa militancia que fue la base principal del partido donde todos conformaban ese espectro político. Están más atentos a eso. Están más atentos a los números de quién será el líder de la oposición, quién será el candidato. Eso es que están. Y eventualmente tienen 2 o 3 francotiradores que lógicamente
responden cosas del oficialismo, pero no responden con propuestas de que hay que hacer esto o aquello, o sugerimos esto, o participamos en la discusión de este proyecto, de este planteamiento de una necesidad nacional. No. Simplemente es decir, bueno, esa camisa que tiene peluche no debe ser negra, debe ser azul, y esa camisa, porque el azul, el negro es un color que lleva tristeza, pero no dan ninguna respuesta del por qué o de cómo corregir si eso representa un mal. Porque son políticos de ocasión, políticos del momento, políticos de la oportunidad y del oportunismo, de la coyuntura. Ah, que eso es parte de la democracia. Suena bonito. Pero ¿en qué contribuyen estos partidos y estos líderes, lo estoy encomillando, al fortalecimiento de esa democracia realmente? No participan en nada y se excluyen porque no tienen propuestas de nada. Y entonces, eso es la oposición. Y en el oficialismo, también una rebatiña interna entre ellos, cada uno cuidándose las espaldas del otro en pro de las candidaturas, en pro de tener el beneplácito, el visto bueno del jefe mayor, que es el presidente de la República y principal líder del partido, ahora ya también presidente del partido, de tener ese visto bueno, porque él tiene en sus manos una cosa que se llama artículo 128 de la Constitución de la República, que con una firma y una decisión personal incluso, te coloca o te quita de una posición. Así es, así funciona. Entonces, uno ve ese recelo entre los mismos miembros de la estructura de gobierno principal, la estructura principal del gobierno, del gabinete propio y de los entornos cercanos, de ellos mismos, cuidándose la espalda uno del otro, con el temor y buscando comprar lealtades. Y cuando digo comprar lealtades no quiero decir necesariamente con dinero, y también con dinero, sino buscando lealtades para conformar estructuras que le permitieran acceder a las nominaciones para las elecciones del 2028. Y mientras esto pasa en los partidos políticos, la Junta Central Electoral, desgraciadamente, se debate en algunas situaciones que no termina de encajar. Este tema con lo de las encuestas y la decisión de la Junta de prohibir las encuestas, de prohibir la publicación de las encuestas, que es una torpeza de la Junta. Y se lo he dicho al amigo Román Jaques, un hombre con luces, un hombre con la cabeza amueblada, de que estuvo mal dirigida esa resolución, que fue una provocación a una línea muy débil y hasta muy peligrosa para la estabilidad de una institución, de un organismo como la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Tratar de poner cortapisas al ejercicio de la libertad de prensa en este país es peligroso y una aberración. No solamente que está diseñado y que está establecido constitucionalmente, sino que además de eso violenta una pata importante de lo que es el Estado de Derecho y de lo que es ese fortalecimiento institucional del proceso democrático. La Junta Central Electoral, yo lo he comentado y vuelvo y lo repito hoy, a mi juicio,
su área de influencia es con los partidos políticos sobre la base de lo que le establece la ley de régimen electoral, que es la base para su actuación de cara a la política partidista y de los procesos electorales. Y pudo bien haber hecho una advertencia, que nadie le iba a hacer caso, porque es que nadie le ha hecho caso a las cosas de la Junta. Porque la Junta dice una cosa y después se repliega. He advertido 200 veces a los partidos y a los candidatos que no salgan a hacer campaña, y todo el mundo hace lo que le da la gana todos los fines de semana públicamente, en un desafío abierto, y la Junta no tiene una forma o una fórmula para poder frenar eso y hacer valer sus decisiones. Entonces, cuando para colmo toma una decisión que no estuvo bien orientada, las cosas se complican. En el caso de las encuestas, la Junta pudo haber planteado a los partidos políticos, su área de influencia directa: usted no puede usar la publicación de encuestas para hacer propaganda electoral adelantada sobre la base de resultados que salgan en esa encuesta. Eso es lo más que podía decir la Junta. Pero no decirle a los medios de comunicación, y más medios acreditados, no estos influencers, ni esta locura que hay en las redes sociales, no, a los medios realmente acreditados. Decirle: usted no puede publicar, censura, por Dios, y censura previa. Usted no puede publicar tal cosa. Pues nos estamos volviendo locos. Entonces, por eso ha venido esa rebeldía y por eso ha venido ese desafío. Ese desafío que lo tomó públicamente ACD Media, que es la empresa productora de los programas del grupo que encabeza Dani Alcántara, periodista de toda la vida, que publica mensualmente sus encuestas, y publicó su encuesta. Y dijo: si ese es el problema, yo me salgo ¿cómo se llama?, del registro que la Junta lleva de las firmas encuestadoras, y nos salimos de eso. Y punto. Nadie lo puede impedir publicar esa encuesta. Nadie lo puede impedir. Si esa encuesta tiene algo difamatorio, injurioso, mentiroso, el agraviado podría cuestionarlo, y cuestionarlo incluso hasta en los tribunales. Eso es lo más que puede pasar. Pero la Junta ni ninguna entidad tiene la autoridad para impedir que un medio se publique, y menos una encuesta científica hecha con los rigores de ley. Si a usted le gustan o no le gustan los resultados, eso es una cosa. Si usted cree que los resultados son viciados y que no obedecen a las reglas, eso es otra cosa. Usted no puede impedir la publicación. Si usted se siente agraviado, están los tribunales, o está la rectificación pública, está la queja, está el derecho a réplica, todo esto que conocemos. Entonces la Junta se fue por ahí, un pleito que tanto ACD Media como Diario Libre lo han desafiado. Aquí vamos a seguir publicando. ¿Y qué van a hacer? Y entonces, en vez de parar ahí, la Junta fue más lejos y cometió una torpeza, peor todavía. El Centro Económico del Cibao, una institución de tantos años acreditada en el país como una institución de ejercicio en lo que tiene que ver con la economía, pero en la parte de las encuestas acreditado por muchos años. Mira, cuando yo comencé el periódico junto con Miguel Franjul y Josefina Navarro, comenzamos el periódico Diario a Diario en el año 2004, final del 2003-2004. Periódico semanal, hace 20 y pico de años. El primer ejemplar traía una encuesta sobre las preferencias para las elecciones del 2004, en que participaban Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Eduardo Estrella.
Eduardo Estrella por el Partido Reformista, Hipólito Mejía por el PRD, buscando la reelección, y Leonel Fernández por el PLD. Hablando de hace 20 y pico de años. Y ya hace tiempo que el Centro Económico del Cibao estaba acreditado. Por eso estoy diciendo, además lo dirige una persona por el libro, Leonardo Aguilera. Bueno, tiene cuestionamiento, que además ha fungido como comunicador en muchas ocasiones en su Santiago amado. Y además es la encuestadora que ha servido como encuestadora oficial pública del partido de gobierno, hoy del PRM. Ha hecho encuestas al PRM toda la vida. No quiere decir que no hagan encuestas a otros y a otras de otro tipo, pero encuestas de tipo político. Tiene un contrato con el PRM desde hace años. Y le hacen las encuestas, incluso las encuestas periódicas, no para publicar, sino para temas internos del gobierno y del partido de gobierno. Se fueron demasiado lejos. Algunos resultados de una encuesta que ellos hicieron salieron publicados en algún sitio y le mandaron también una intimación diciendo que estaban violando la ley. O sea, error sobre error. Entonces la Junta se debate en esa situación que le resta a la Junta, primero, tiempo, porque no tiene que estar en esos pleitos con otros sectores. Segundo, les resta institucionalidad en el sentido de que se le ve, se le atribuye, se le clasifica como una institución que viola la Constitución de la República o que pretende violar con estas resoluciones la Constitución de la República, que la pone en juicio frente al Tribunal Constitucional, que le provoca una situación de descreimiento en los entornos de la prensa nacional, que debe ser su principal apoyo y respaldo, que lo ha sido tradicionalmente, porque ellos han hecho su labor y han hecho su trabajo. Fuera de este FAO, como yo le digo, han hecho su trabajo. Y lo han hecho, yo creo, con seriedad, con pulcritud, y la composición de esa Junta, a mi juicio, no tiene desperdicios. Yo creo que lo han hecho así, y lo han hecho bien. Y vuelvo y digo, Román Jaques es una persona, para mí, con la cabeza bien amueblada, y los que están ahí, hablo de la cabeza amueblada. O sea, entonces, si los partidos andan en esas, y la Junta, que es el árbitro, el que modera la estructura del procedimiento electoral, está también en una situación que le resta esa fortaleza. Entonces, da hasta para preocuparse. Pero nosotros hemos vivido a lo largo del proceso electoral que comenzó electoral que comenzó y ha continuado consecutivamente con los procesos cada 4 años, que con sus virtudes y defectos han sido el sostén del proceso democrático dominicano, institucional y democrático, desde 1966, hace 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026. 60 años. Yo quise contarlo para estar seguro, 60 años. De manera ininterrumpida, con tensiones, con descalificaciones, con crisis como la del 94, como pasó en el 74, cuando el retiro del PRD, como pasó en el 78, que se trató de desconocer las elecciones por parte de un grupo de militares, como la crisis electoral del 94, que yo creo que fue un punto de inflexión en el proceso, pero que ello no impidió la continuación de los procesos electorales y democráticos, políticos del país. Se buscó un acuerdo entre los dos grandes líderes, Peña Gómez y Balaguer, y se solucionó, se zanjó la situación, y los procesos electorales continuaron y continúan hasta la fecha. Que las reelecciones, que los cambios en la Constitución, que todas estas tensiones, que la crisis de las elecciones municipales del 2020, que se paralizaron en medio de las votaciones, todo esto, con todo y eso, el proceso ha continuado. Entonces no hay razón para que le echemos un jabón al sancocho.
teniendo todas las experiencias ganadas, yo creo que es necesario sentarse, reflexionar, volver sobre el pasado inmediato y los errores simplemente enmendarlos, tanto en el sector de los partidos, tanto en el sector oficial como en el caso de la Junta. Y digo el sector de los partidos porque, vuelvo y digo, estamos gastando mucha pólvora en garza. Mucha pólvora en garza con todos esos movimientos, esos partidos, que por más que sea cierto de que es una diversidad que fortalece el ejercicio plural de la democracia, no son más que una aberración, que no contribuyen en nada a los procesos. Y hay que ponerle cierto régimen. Cierto régimen. Bueno. Ha comenzado el proceso de elección de los nuevos jueces de la Junta Central de la Suprema Corte de Justicia en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, y también ha comenzado el año escolar. El año escolar. En los Estados Unidos ponen en inicio las sanciones económicas contra Irán, lo que ha provocado ya tensiones en la economía del mundo. Estos y otros temas continuamos analizándolos después de la pausa. El gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, el odio, la discriminación y la intolerancia religiosa. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció su adhesión a la definición de trabajo sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y respaldó una resolución de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que condena la negación y la tergiversación del Holocausto. La Cancillería recordó además que en 1938 República Dominicana ofreció refugio a judíos perseguidos por el régimen nazi, muchos de los cuales se establecieron en Sosúa, Puerto Plata. La declaración se produce mientras el gobierno impulsa iniciativas para preservar la memoria de la comunidad judía en el país, entre ellas una inversión de 50 millones para la puesta en valor del Museo Judío de Sosúa. El peso dominicano se encuentra entre las monedas de mejor desempeño de América Latina y otros mercados emergentes durante 2026, según el informe de JP Morgan. La entidad financiera destaca una apreciación de 7,6% en lo que va de año y atribuye la fortaleza de la moneda al dinamismo del turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera. En su análisis fechado este 20 de agosto, JP Morgan recomienda a los inversionistas aumentar su exposición a activos dominicanos mediante bonos soberanos con vencimiento en 2033. La entidad resalta el desempeño del peso pese a la alta dependencia del país de las importaciones de petróleo y a un entorno internacional caracterizado por mayores precios de la energía. El gobierno de China rechazó categóricamente las recientes amenazas de Estados Unidos de imponer castigos económicos a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, afirmó que la cooperación entre Pekín y Teherán se desarrolla estrictamente dentro del marco del derecho internacional y no debe ser objeto de interferencias ni perturbaciones. Lin Jian aseguró que China sigue de cerca los acontecimientos y advirtió que adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses. Asimismo, reiteró la firme oposición de Pekín a las sanciones unilaterales que no cuenten con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa cambiar el nombre del lago Ontario por Lago América en medio de la creciente tensión comercial entre Washington y Ottawa. La propuesta recuerda la decisión adoptada por el mandatario el año pasado
cuando ordenó rebautizar el Golfo de México como Golfo de América. La iniciativa surge mientras Estados Unidos y Canadá profundizan su disputa comercial. El gobierno canadiense prevé anunciar medidas de represalia en respuesta a los nuevos aranceles de Trump, que el fin de semana impuso gravámenes del 50% a productos canadienses valorados en unos $20 mil millones tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Este lunes se dio inicio formalmente al año escolar, al año lectivo 2026-2027. Y se hizo con un acto, con discursos del presidente de la República, con declaraciones del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, con un acto bonito en una escuela en Santo Domingo Este. Y una escuela que está estableciendo algunos modernismos dentro del sistema educativo. Y quedó establecido, claramente establecido, que la capacidad del Estado, del gobierno, con sus virtudes y defectos, está probada para montar todo lo que es la plataforma para llevar educación a más de 2 millones de niños, adolescentes y jóvenes que acuden a las aulas año por año, cada año aumentando más la cantidad, incluso porque se bajó ahora la edad de ingreso. Cuando yo era muchacho, había que esperar los 6 años para entrar a la escuela, pública o privada, a los 6 años. Incluso yo me alfabeticé a los 3 o 4 años porque mis tías y mi abuela, que me criaron, nos enviaron ahí mismo a la zona colonial. Yo recuerdo yo en la calle Hostos, yo iba con mi sillita, con una silla todos los días y nos sentábamos a donde una educadora que nos enseñaba a leer, a escribir, a sumar, a restar y a multiplicar. A sumar y restar principalmente. A leer, a escribir y las cosas básicas de la matemática y, sobre todo, moral y cívica. Educación. Educación hogareña, educación comunitaria. A decir buenos días, buenas tardes, gracias, perdón, excúsenme, saludos. Lo que debe ser la norma de la buena convivencia. Echa para acá, tráemelo, ven, no te preocupes. Tú sabes que contigo yo no tengo ningún problema, dame esos papeles, que siempre esos papeles son buenos. No es un cheque, pero está bien, gracias. Te quiero, Belki. Y entonces, Belki, una de nuestras colaboradoras aquí de siempre atenta. Y déjeme decirle que ahora las nuevas reglas, estamos hablando ya de tabletas, de teléfonos celulares. Antes era con un cuaderno, ni siquiera una mascota, un cuaderno, a lápiz, nada de lapicero, a lápiz, y había que borrar si era necesario. Entonces uno aprendió y a los 6 años ya estaba alfabetizado cuando entraba a la escuela, ya formal, al primero, comenzaba a cursar los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de la primaria. Séptimo y octavo de la intermedia. Primero, segundo, tercero y cuarto del bachillerato. Ahora todo es corrido, son 12 grados. Del 1 al 12 corrido. Tú no sabes si está en el intermedio, está en la qué sé yo qué. Bueno,
pero eso es otra cosa. Pero demostró el gobierno, la autoridad, la capacidad para llevar a los niños a las aulas. Que se quedaron, no había cupo para, se hablaba de 5.000, 9.000, 11.000 niños. Se fue reduciendo, se le fue buscando cupos en diferentes escuelas, sumando 2 pupitres aquí, sumando 3 pupitres allí. Y los que no, se le buscó llevarlo a colegios privados y el gobierno asumir el pago de esos costos de inscripción y de educación mensual en los colegios para que los niños no se quedaran sin clases. Y así la generalidad ha ido a las clases. Y lo importante en esto son 2 cosas. La primera, que sí están recibiendo clases, que están fuera de las calles, que además de eso, se está cumpliendo con darle, principalmente a estos niños que comienzan, darles la plataforma de lo importante y trascendente que es para el resto de sus vidas y para la propia sociedad que los rodea, el sistema educativo, el tener un sistema educativo, de conocer, de tener conocimiento de las cosas. Pero son tan salvajes esa gente de la ADP que, claro, no asistieron al acto de inauguración porque el presidente de la ADP eso no le permite, eso está fuera de su... Ahí lo que estaba era el presidente de la República y los ministros, ahí eso no es para mí. Postín. Pues además de eso hicieron protestas porque hay un aula hay una escuela que tiene unas aulas que tiene un problema, que siempre hay un motivo de protesta. Y siempre habrá en una población tan numerosa como 2.6 millones de estudiantes, que conforma eso casi la 1/4 parte de la población nacional de 10 millones de personas. Y cuidado si un poquito más, bueno, ponle la 1/4 parte. La inversión que hay que hacer en ellos, la logística general que hay que hacer en ellos. Las aulas, servicios en las escuelas, los útiles escolares, el desayuno y el almuerzo escolar, el transporte, los educadores, la seguridad. O sea, todo envuelve, es un paquete muy amplio que opera a nivel nacional, donde en momentos determinados hay falencias, hay precariedades. ¿En qué no lo hay en el país? No es una justificación, pero una explicación. Pero yo creo que se lució la autoridad en este inicio de clases, donde, a decir de lo encuestado, la asistencia en el inicio de clases precisamente, la asistencia fue alta, muy alta, que generalmente la primera semana de las clases hay una apatía todavía, va un 20%, un 25%, y así se va integrando, porque la primera semana que los padres no están preparados, que tienen que cambiar su ritmo de vida, que una serie de cosas. Pero este inicio, a decir de las autoridades y de las encuestas que hicieron, fue exitoso. La gente de la ADP lo que estaba era la semana pasada paralizando y entorpeciendo las labores administrativas para que se desluciera el inicio del año escolar. Vaya usted a ver qué tipo de maestros nos gastamos. Vaya usted a ver qué tipo de maestros nos gastamos. Yo le digo a ustedes que uno a veces suena tremendista, pero a veces hay que tener mano dura y dar un manotazo arriba de la mesa y tomar algunas decisiones. Porque no se puede ser tan indolente como para tratar de privar
entorpeciendo como se puede, tratar de privar la educación y que los muchachos tengan la oportunidad de recibir enseñanza. Eso no puede ser. Sencillamente eso no puede ser. Pero ya arrancamos, como dice el eslogan por ahí comercial, vamos arriba y vamos arriba. Vamos arriba y vamos arriba. Lo que deben preocuparse los maestros es por la calidad. Ganan buenos salarios. Los maestros de las escuelas públicas ganan mucho mejor salario y tienen mucho más compensaciones que la generalidad de los maestros de la escuela privada. Y la calidad de muchos de ellos da pena. Da pena. Y da de qué pensar. Muchos educadores dedicados a la enseñanza, a dar todo, por educar, consagrados al magisterio. Pero no pocos que no están en eso, que están en otra cosa, que no se han profesionalizado. Señor, es una vergüenza que cuando hacen las pruebas, los exámenes de calidad para los maestros, más del 60%, 70% no pasan las pruebas. Una vergüenza. Una vergüenza. Y con todo y eso, entonces entorpecen por lo que le pagan. Pero los gobiernos en República Dominicana le tienen miedo a tres sectores. A los maestros, porque le paralizan las escuelas y le hacen huelgas. Eso le entorpece la situación de los padres que tienen que salir a trabajar y como dejan los hijos en la escuela, ahora de 7:30 a 4 con la tarde extendida, entonces ellos pueden trabajar y después pasar y recoger los muchachos o se los llevan a la puerta de la casa en el transporte escolar y resuelven un problema. Además tienen almuerzo y tienen meriendas. Van comidos. Pero tampoco esos maestros, muchos de esos maestros cumplen con los horarios, con las exigencias que tiene profesionalización, actualización, control de las aulas, porque no están en eso. Y muchos otros que lo hacen, entonces hasta sufren el escarnio de los que tienen. Señores, en el calendario anual lectivo hay qué sé yo cuántos días destinados a la ADP para hacer huelgas, para paralizaciones, para hacer actos de ellos, asambleas de ellos en días laborables del calendario. En días laborables del calendario. Y eso no puede ser una aberración, por Dios. Háganlo un fin de semana. Además, ¿cómo usted va a patrocinar que tengan tantos días para paralizar escuelas en demanda de tal o cual cosa? Pero le tienen miedo. Las autoridades le tienen miedo a los maestros, porque le paralizan las escuelas. Lo mismo que hacen los médicos por cualquier quitametapaz. Los otros días, señores, para no ir más lejos, 2 médicos fueron sometidos a la justicia por una situación de mala práctica, por personas que insistieron que las atenciones no fueron las adecuadas y los sometieron a la justicia. Los médicos paralizaron 24 horas el país en los hospitales en protesta porque 2 de sus afiliados fueron sometidos a la justicia. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Los choferes de Santiago, los choferes es la tercera pata del terror de los gobiernos. Desde cuando Balaguer, que le hicieron huelgas a Balaguer. Y Balaguer lo que hacía es que negociaba con ellos y le mandaba unos cuartos por detrás. Y lo mismo han hecho todos los gobiernos. Pero ahora mismo,
los choferes de Santiago dijeron que no, que ellos iban a aumentar 5 pesos al transporte, y algunos han aumentado 10 hasta 15 en las rutas de Santiago, que también las han acortado, porque los costos no le dan. Intran dijo que no se puede, porque Intran es que autoriza aumento de tarifa, y ellos dijeron que sí, que la van a aumentar, y la aumentaron y punto. Que se fundan entonces la gente que tiene que coger el transporte público. Y nadie le dice nada, ni nadie interviene eso, porque ellos son los dueños y señores de las calles. Simplemente se quedan en su casa, paralizan el transporte y le paralizan la ciudad. Entonces lo que hacen es que van a negociar con ellos, dar unos cuartos por debajo a los líderes sindicales y qué sé yo cuánto, porque es lo que siempre hacen. Pero están desafiando la ley y la autoridad, pues les tienen miedo. 3 sectores a los que los gobiernos de República Dominicana le tienen terror: choferes públicos, médicos de hospitales públicos y los maestros. Hacen lo que les da la gana con las autoridades, por más acuerdos, por más diálogo, por más firmas de cosas que hayan pasado. Y es verdad, los gobiernos, tú me dirás, no, ellos van y dialogan con ellos porque es la obligación del gobierno, de la autoridad, negociar, hablar, mira, espérate, vamos, y se le ofrecen cosas y qué sé yo cuánto. Pero con todo eso le pasan por encima y le doblan el pulso al gobierno y a la autoridad. Y la autoridad no tiene el carácter ni la decisión de ponerle freno a esas cosas. Entonces, se compadecía que la ADP, ese adefesio que se llama ADP, en manos de políticos, esté haciendo lo que hizo, que la semana pasada le paralizó las actividades administrativas prácticamente, para entorpecer el inicio del año escolar, y andan en Mediatur desbarrando contra el año escolar, contra la autoridad y contra la estructura organizativa del ministerio y de las autoridades de educación. Por ahí anda un tipo que, le digo tipo porque yo no sé ni cómo se llama ni me interesa. Muy elocuente, muy cosa, muy cuánto. Diciendo toda clase de barbaridades, y es un genio. El tipo es un genio de la educación. Cuando usted viene a ver, le busca el cogido, es que él es contratista. Es que esa persona y su estructura tienen intereses en el sistema de educación. ¿A dónde vamos a llegar, por Dios? ¿A dónde vamos a llegar? Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, y otro tema que ha arrancado esta semana y va a tener varias semanas de duración es el tema de la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Son 11 jueces que vencieron el periodo para el cual fueron elegidos en la Suprema Corte de Justicia. Vencieron en abril de este año y todavía mayo, junio, julio y agosto, 4 meses después, casi 5 meses después, es que comienza el Consejo Nacional de la Magistratura a las evaluaciones y para terminar escogiendo a esos jueces de la Suprema Corte. Mientras tanto, los que terminaron en abril continúan en sus labores, según lo que establece la propia Constitución y las leyes, hasta que sean reemplazados. O sea, no pueden abandonar porque ya nosotros terminamos y nos vamos para la casa, no. Entonces, de esos 11 jueces, 4 de ellos renunciaron, 4, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, renunciaron a
someterse a una evaluación porque ellos no van a optar por buscar un nuevo periodo de gestión en la Suprema Corte de Justicia. 4. De esos 4 quedan entonces 7. De esos 7 comienza el proceso de evaluación porque ellos aspiran a continuar en la Suprema Corte de Justicia. Ellos van a escoger los comisionados primero de estos 7 que están evaluando, que están en ejercicio, si alguno de ellos pasa, si pasan todos, si pasan 2, si pasan 3, si pasan 4, y son ratificados en su posición, entonces el resto quedarían ya 4 vacantes y las vacantes que queden de los 7 que comienza la evaluación este martes. Entonces, después que pase este proceso de evaluación de los jueces titulares actuales que van a ser reemplazados, ya 4 de ellos renunciaron a no seguir y van a ser reemplazados, incluyendo el presidente, Luis Henry Molina. Después de eso viene el proceso de apertura en el Consejo Nacional de la Magistratura para las inscripciones de lo que se postulan personalmente, de lo que los postula la academia, de lo que los postula las entidades relacionadas con la justicia, como Finjus, como el Colegio de Abogados y otras entidades como el CONEP, si le da la gana de proponer a alguien. Entonces, después que se recibe ese grueso, se le da un plazo, 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, para depositar esa solicitud. Entonces, el Consejo, junto con su equipo técnico, evalúa esas inscripciones y ve si llenan los requisitos, los que se proponen, con su currículum, con su carrera que han llevado. Los que queden, pueden ser que saquen 5, 6, 7, 8 días que no llenan los requerimientos, y los que quedan, entonces se hace un listado para iniciar, y eso se va a iniciar en el mes de octubre. Toda esta parte primero se va a llevar todo el mes de septiembre. En octubre se va a comenzar entonces a las entrevistas públicas televisadas a todo el país, que quedan 80, siempre han quedado 70, 80, 90 postulantes. Entonces se dividen, por ejemplo, 20 por días, y se lleva ahí el Consejo de la Magistratura sentado en todo alrededor, los 8 miembros, y los postulantes de frente en una silla, un sillón, hacen su presentación, 5 minutos, quién soy, por qué yo me quiero postular, por qué yo pretendo ser el juez de la Suprema Corte, tan. Y después viene un ciclo de preguntas y respuestas de 5 o 10 minutos, y después se retira, viene otro, y los comisionados van llevando una suerte de anotación con un registro que tienen, para después que terminen estas evaluaciones, estas entrevistas, ellos en cámara de consejo privado comienzan a hacer las evaluaciones con las calificaciones que le han dado, y comienza a discutirse quiénes pasan a ser nombrados como jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de ahí se escoge también al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que aquí hay mucho de política partidista, lo hay. La composición del Consejo Nacional de la Magistratura es más político que judicial. 5 políticos y 3 miembros de la Judicatura. Son 8 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Que el partido de gobierno, que generalmente tiene una mayoría, tradicionalmente tiene sus candidatos o su candidato, por ejemplo, para ser presidente de la Suprema Corte. Eso es así. Y no es ningún pecado porque es así. Los Estados Unidos, por ejemplo, el sumum de la democracia, que la justicia es
el sumum de la democracia. Los proponentes de la Suprema Corte de Justicia lo manda el presidente de la República y lo elige el Senado, que tiene mayoría en el partido, en uno de los partidos, generalmente en el partido oficial o en otro partido. Son cargos que tienen que ver mucho con la política, porque manejan la política del Estado, que son independientes, que son imparciales, que son objetivos. Eso nos resta, porque tienen un perfil político. Los tres poderes del Estado son con perfiles políticos. El Poder Ejecutivo, que es un político que llega a la presidencia. El Poder Legislativo, los legisladores, todos son políticos que llegan a la posición. Puede haber una gente que sea independiente, que sea un empresario, vamos a suponer, que no pertenezca a un partido, pero el partido lo llevó, que puede pasar. Y en la justicia exactamente igual, la cúpula judicial exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de entes políticos y la justicia no escapa a ello. Y la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en especial del presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene un componente político de decisión del partido de gobierno, del partido que está en el poder, que tiene mayorías en ese consejo y que tiene mayoría en el Estado. Así mismo, así de sencillo. Pero es bueno, este es un ejercicio bueno. Es un ejercicio bueno y eso no es pecaminoso, eso es sabido y por eso hay cuotas. Le dan una a tal partido, le dan una a tal partido, le dan una a la sociedad civil, le dan una al empresariado, le dan una a y los demás son jueces. Pues no significa que no sean abogados, que no significa que no sean jueces de carrera, pero tienen su simpatía o cada uno propone a quien entiende que le cae bien, vamos a decirlo así, o que se ajusta a sus estructuras empresariales, políticas, lo que usted quiera. Y así funciona el sistema judicial en la cúpula en República Dominicana, lo cual no es incluso exclusivo de República Dominicana. Y los que están ahí lo saben, porque son políticos de oposición y políticos de gobierno. Ahí hay de oposición y de gobierno, porque los tres poderes del Estado están compuestos por políticos, vuelvo y digo, porque esa es la composición de la estructura institucional de República Dominicana. Así las cosas. Mientras tanto, se encienden las discusiones con la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer sanciones económicas drásticas contra Irán, incluso con amenazas de que quien las viole y haga negocios con Irán podrá tener consecuencias en sus relaciones económicas con los Estados Unidos. Y a China dijo, a mi maní, y desafía esa posición del gobierno de los Estados Unidos. Ya lo veremos con otros países también, pero ya veremos las consecuencias. Que la discusión mundial se lleve sobre esas bases de estrategias y de presiones económicas, por ejemplo, en este caso, es mucho mejor que tirando misiles, a final de cuentas. Gracias por su compañía en esta hora, en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta mañana.